Hola, ¿qué tal, hermanos? Dios les bendiga, hermanos de la página Palabra para tu Corazón. Gracias por invitarnos a participar en este proyecto que el Señor les ha dado. Mi nombre es Quirino Maldonado. Por la gracia del Señor nos permite estar pastoreando a mi esposa y a mí en la Iglesia Bautista Dios con nosotros, aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde el Señor nos tiene sirviéndole por la gracia de Él, ¿verdad? Y en este momento, hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor. Y como ya vieron el título, es la provisión de Dios en el desierto. A veces hay personas que dicen, ¿verdad? Es que el Señor me tiene en un desierto, estoy atravesando un desierto. Y a su desierto le llaman tal vez a una enfermedad, a un problema económico, a un problema financiero, a un problema legal, a muchas cosas que pasan. A veces es angustia, es depresión, soledad. Hay tantas cosas que podemos interpretar como un desierto. Y el desierto es un lugar donde es solitario, es un lugar solitario donde no hay provisión, no hay alimento, no hay comida, no hay agua. Y hay muchos peligros en lo que es un desierto. Entonces por eso a veces cuando estamos nosotros en esas circunstancias decimos, ¿verdad? Estamos atravesando un desierto. Y también, ¿verdad? Podemos verlo del lado espiritual. En el lado espiritual podemos estar atravesando un desierto que tal vez, ¿verdad?, no sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas, que tal vez estamos pasando tantos problemas, tantas circunstancias, que no alcanzamos a visualizar el cuidado de Dios. Y a través del estudio de la palabra hoy en este momento, vamos a ver cómo Dios tiene cuidado de su pueblo a través del desierto. En ese desierto donde el pueblo de Israel sale de la esclavitud, ¿verdad? El Señor saca a Israel de la esclavitud con mano poderosa, los lleva, ¿verdad? En una sola noche los saca y los lleva, atraviesan el Mar Rojo y llegan al desierto, ahí en el monte Sinaí. Y ahí es donde este pueblo, ¿verdad? En esa transición, en ese camino que iba a durar de 38 a 40 días, se convierte en 40 años, 40 años en el desierto, y en ningún momento el Señor, ¿verdad?, los deja sin alimento, sin provisión. Entonces es el cuidado que vemos de parte de Dios, hermanos, al pueblo. Ahora, en este tiempo, el pueblo somos nosotros, somos la iglesia, somos los cristianos, los hijos de Dios, los que hemos aceptado ese regalo de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Somos ahora ese pueblo espiritual, y como tal, ¿verdad?, el Señor tiene cuidado de nosotros en el desierto. Y como les decía, ¿verdad?, puede ser una situación lo más grave que alguien pueda estar pasando. Hay personas que pierden un ser querido, pierden un hijo, pierden un hermano, un cónyuge. Y en ese desierto que están atravesando, hermanos, el Señor va a estar presente ahí. Y muchas de las veces no alcanzamos a ver el acompañamiento de Dios en el desierto porque pensamos, ¿verdad?, como pensaba el pueblo de Israel, ¿verdad? El Señor se ha olvidado de nosotros. Por eso, en este momento vamos a escudriñar la Escritura y vamos a ver, hermanos, cómo a través del desierto el Señor tiene cuidado de su pueblo, de nosotros. Por eso este mensaje se llama, o esta pequeña reflexión se llama, la provisión de Dios en el desierto. La provisión, el cuidado, la guía, el sustento, tantas cosas maravillosas, hermanos, que podemos experimentar de Dios en el desierto, pero no lo vemos a veces, muchas de las ocasiones, porque estamos desenfocados de a donde el Señor nos quiere llevar y donde necesitamos ver la provisión y el cuidado de Dios. Entonces, en ese desierto, hermanos, necesitamos aprender a ver a Dios, a sentir a Dios en nuestras vidas,
¿verdad? Nosotros no podemos regresar a la esclavitud de donde el Señor nos ha sacado. No podemos volver hacia atrás. Ya estamos, ¿verdad?, en el camino de la verdad, estamos en el camino angosto que conduce a la vida eterna y estamos, ¿verdad?, debemos de perseverar en el camino en el cual el Señor nos ha puesto. En el libro del Éxodo, hermanos, como ustedes ya saben, que nos habla de esta travesía del pueblo a través del desierto, en el libro del Éxodo capítulo 16 vamos a ver estos versículos y vamos a ir desarrollando este tema. En el desierto, hermanos, el pueblo de Israel anhelaba lo que había en Egipto. Y es algo que nosotros no podemos permitirnos, anhelar lo que antes, ¿verdad?, pudiésemos tener, o de lo que antes pudiéramos disfrutar antes de ser cristianos, antes de venir a los pies de Cristo. No debemos de anhelar esas cosas porque van a impedir una correcta relación con Dios. ¿Por qué no crecemos en la fe? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no maduramos? Pues porque no, ¿verdad?, dejamos aquello atrás y continuamos hacia adelante. Éxodo capítulo 16, hermanos, dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de Egipto. A los 15 días del segundo mes es cuando, ¿verdad?, el pueblo empieza a anhelar aquello que había quedado atrás. Dice, versículo 2: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. En ese desierto en el que estaba atravesando el pueblo, hermanos, ahí, ¿verdad?, empieza la murmuración. Cuando están en ese problema, cuando están en esa situación, empieza a murmurar el pueblo contra sus líderes, en este caso contra Aarón y Moisés, los líderes físicos que ellos veían, ¿verdad?, ahí, que los estaban dirigiendo. Dice: y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. En ese desierto en el cual ellos estaban atravesando, por el cual estaban pasando, hermanos, ellos estaban, ¿verdad?, anhelando las comodidades y lo que ellos, ¿verdad?, disfrutaban en Egipto. Ellos estaban anhelando las ollas de carne. Hay otro pasaje que dice los puerros, ¿verdad?, todo aquello que ellos comían, todo aquello que ellos disfrutaban estando en esclavitud. Disfrutaban de ciertas cosas que les traían cierto gozo en ese momento, pero estaban en esclavitud, no eran dueños de su libertad, no podían ir a donde ellos quisieran, no podían salir, ¿verdad? Ni siquiera podían adorar al Señor con libertad. ¿Por qué? Porque tenían que estar trabajando y su trabajo era forzoso, y ahí en esa esclavitud ellos anhelaban regresar a ese lugar, ¿verdad?, cuando en el desierto no veían, ¿verdad?, esa provisión de Dios. ¿Pero por qué? Porque ellos anhelaban la esclavitud, anhelaban, ¿verdad?, la comida de esclavo. En vez de estar en libertad, anhelaban estar en la cárcel, pero con una buena comida, con un buen filete, ¿verdad?, con unos buenos alimentos, en vez de disfrutar la libertad a la cual el Señor ya los había sacado, en la cual estaban disfrutando en ese momento, y después iban a disfrutar mejor porque iban a entrar a la tierra prometida, aquella promesa, ¿verdad?, de la tierra que fluye leche y miel. Deseaban regresar a la vieja vida. Como cristianos, hermanos, no nos debe de pasar por la mente regresar a la vieja vida de donde el Señor nos ha sacado. Y tristemente hay muchos cristianos que en el desierto que Dios les permite atravesar, en vez de ver o buscar la provisión de Dios, el cuidado de Dios, empiezan a anhelar esa vieja vida que antes tenían. No podemos permitirnos eso, ¿verdad? No podemos permitirnos anhelar eso que ha quedado atrás. Todo aquello que éramos antes
no debe, ¿verdad?, de influir en nuestra vida para que nosotros tengamos esa relación con nuestro Dios. El cristiano de hoy, aunque esté en el desierto, hermanos, no debe de anhelar la vida pasada, no debemos de anhelar la vida que antes teníamos simplemente porque disfrutábamos ciertas cosas que antes teníamos. No, ahora, ¿verdad? Debemos aprender a caminar con el Señor y a ver las maravillas que Dios hace en nuestra vida. Como cristianos, como hijos de Dios, vemos maravillas en nuestra vida. Si usted no es cristiano, si no conoce la palabra de Dios, acérquese al Señor, busque al Señor y verá las cosas maravillosas que el Señor hace en su pueblo. El Señor hace cosas maravillosas en su pueblo, hermanos, y nosotros como cristianos somos testimonio de ello cada día de nuestras vidas. Entonces, a través de la enfermedad, si su desierto se llama enfermedad, a través de toda esa enfermedad, busque una relación más cercana con Dios. No reniegue de la situación en la que está atravesando. Si es un desempleo, en ese desempleo busque, ¿verdad?, esa relación personal con Dios. En esa depresión, en esa angustia, en ese problema económico, en ese problema legal, en ese problema que muchas de las veces siente que le asfixia y que no le va a permitir avanzar. Porque dice que la ansiedad así se siente muchas veces, que se corta el aire y no puede respirar la persona. No hay ningún problema físico en su cuerpo, pero mentalmente y la angustia le impiden, ¿verdad?, respirar, y siente que la angustia lo está ahogando. ¿Por qué, hermanos? Porque necesitan, ¿verdad?, encaminarse y buscar la dirección de Dios. En el desierto el Señor guió a su pueblo. Dice que en el día, ¿verdad?, con una nube, y en la noche con una columna de fuego. Entonces el Señor guió a su pueblo en medio de ese desierto, y en ese desierto, en el día, ¿verdad?, había una nube que los protegía del sol, y en la noche había una columna de fuego que les proveía el calor que ellos necesitaban, porque los que vivimos o cerca del desierto, como aquí en Ciudad Juárez, sabemos que el desierto, ¿verdad?, en el día es algo terrible, el calor, y en la noche es algo frío también, ¿verdad? Entonces el Señor los guió, los cuidó a través de todo esa travesía que ellos hicieron. En ese desierto, hermanos, en el que el pueblo estaba también, Dios hace llover la bendición. La bendición de Dios se derrama sobre el pueblo, y lo encontramos ahí en el versículo número 4 de Éxodo capítulo 16, donde dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo haré llover pan del cielo. Ellos que estaban anhelando algo, ¿verdad?, del alimento que tenían en Egipto. Y el Señor les dice: les voy a hacer llover pan del cielo. La bendición de Dios iba a caer, ¿verdad?, en las mañanas para que ellos pudieran tener el sustento. Entonces, en la enfermedad, en la situación económica, en la angustia, en la depresión, en todo aquello, hermanos, el Señor va a proveer una bendición. Muchas de las veces es a través de una persona, pero muchas de las veces también es, ¿verdad?, en esa relación personal con el Señor, a través de la oración, a través de la lectura de su palabra, a través, ¿verdad?, de congregarnos. No podemos decir, ¿verdad?, que somos cristianos, que seguimos a Dios si no nos congregamos, porque la voluntad del Señor es que nos congreguemos en una iglesia, ¿verdad?, local, y que a través de esa congregación podamos crecer como cristianos, que podamos madurar, que podamos aprender a comer, ¿verdad?, esos manjares que el Señor pone delante de nosotros cada domingo, un manjar espiritual, y alimentarnos, ¿verdad? Entonces, esto el Señor lo da, hermanos, en el desierto. El desierto no solamente fue ese lugar, ¿verdad?, donde el pueblo no tenía lo que quería, ¿verdad?, donde estaba dando vueltas en ese desierto, sino que en ese desierto vio la provisión de Dios directamente hacia ellos, cuando el Señor dice: les haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día
para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Dios promete, hermanos, esa lluvia de bendición. Esa lluvia de bendición en medio del desierto. Dios cuida a su pueblo. Dios está cuidando a su pueblo, hermanos. Dios está cuidando a su iglesia. Dios está cuidando a sus hijos. Y lo que estamos atravesando, lo que estamos pasando, es parte de lo que Dios quiere que nosotros atravesemos para que crezcamos espiritualmente, para que crezcamos en la fe, ¿verdad? No para que vayamos hacia atrás, no para que nuestra fe, ¿verdad?, mengue, sino que al contrario, nuestra fe crezca y crezca más, ¿verdad? Porque dice la palabra, ¿verdad?, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la fe que debemos depositar en Dios es de que Él va a tener el cuidado de nosotros. A veces hay personas, ¿verdad?, que dan un testimonio donde Dios obra de una manera tan maravillosa, ¿verdad?, en sus vidas, que dicen: yo no veía la forma de salir de esta situación, yo no veía más allá, pero doblé mis rodillas y oré y busqué la presencia de Dios, y el Señor contestó en medio del desierto que la persona, ¿verdad?, estaba pasando. En medio del desierto, hermanos, Dios envía esa bendición. Versículo número 10 de Éxodo 16 dice: y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Mirando al desierto, miraron, ¿verdad?, la gloria del Señor que apareció en la nube. ¿En dónde estaban? En el desierto. ¿Y qué miraron? La gloria de Dios. El desierto va a ser, hermanos, como nosotros decidamos hacerlo. Si queremos que sea difícil, va a ser difícil. Si queremos que no haya provisión, si queremos sufrir, si queremos batallar, así va a ser el desierto que estemos atravesando. Pero si queremos, ¿verdad?, ver la bendición de Dios, la lluvia de Dios, de bendiciones sobre nuestra vida, vamos a buscar, ¿verdad?, realmente tener una relación personal e íntima con Dios, ¿verdad? Y el Señor va a abrir las puertas. En un caso, ¿verdad?, en un caso legal, donde parece que no hay forma en que se solucionen las cosas. Y a través de la oración hemos visto milagros y grandes cosas que el Señor hace en esas situaciones. Entonces, en el desierto, hermanos, somos probados. Nuestra fe es puesta a prueba en el desierto. Si usted no ha pasado por un desierto, ¿verdad?, el Señor lo va a hacer pasar por un desierto para probar su fe y para que usted dependa más de Él, porque en el desierto no hay nada más alrededor a quien recurrir, solamente a nuestro Dios. Entonces, en el desierto el Señor va a probarnos, hermanos. ¿De qué estamos hechos? Decimos que somos cristianos, que somos hijos de Dios, servimos, aún somos pastores, somos ministros, somos músicos de grupo de alabanza, somos maestros de escuela dominical, somos ujieres, lo que somos. Pero el Señor quiere probarnos, ¿verdad?, en ese desierto para que crezcamos espiritualmente. No sabemos, ¿verdad?, qué es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Entonces el Señor va a probarnos y va a hacer que crezca nuestra fe, que nuestra fe se desarrolle cada vez más y se fortalezca para poder dar un testimonio del poder que Dios tiene, hermanos, y con el cual, ¿verdad?, Dios nos quiere ayudar. En ese desierto, hermanos, está la promesa de la bendición de Dios. En ese desierto está la promesa de la bendición que Dios quiere darnos. Igualmente ahí en el versículo número 12, hermanos, continuando ahí, dice: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Está hablando el Señor, ¿verdad? Dice: háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro
Dios, os saciaréis de pan, ¿verdad? Y a través de esa saciedad, a través de esa bendición, van a saber, dice, que yo soy Jehová, vuestro Dios. A través de la bendición, a través de lo que Dios provee, a través de lo que Dios nos da en el desierto, hermanos, es como aprendemos a descubrir, a experimentar el Dios maravilloso que tenemos. Yo no puedo decir que tengo un Dios maravilloso, ¿verdad? Si no he probado las promesas que Él tiene en su palabra. A lo mejor lo puedo decir de labios, pero el Señor me va a llevar a un desierto a experimentar realmente esas palabras de decir: yo tengo un Dios grande, poderoso y maravilloso que me va a ayudar en este desierto en el cual estoy atravesando, y su mano poderosa va a estar conmigo. Entonces, en ese desierto, hermanos, Dios cuida a su pueblo. Verso 13 dice: y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Yo me pongo a pensar, ¿verdad? Esto no viene en la palabra, pero yo pienso, el pueblo cuando salió de Egipto, salió con ganado, salió con ovejas, salió con bueyes, salió con vacas, salió con muchas cosas que también los egipcios les dieron, ¿verdad? Para que salieran de su tierra, ¿verdad? Por causa de las plagas que estaban pasando. ¿No llevaban ellos ganado con ellos? Entonces, ¿por qué, verdad? Estaban pidiendo carne. Tenían ahí, ¿verdad? Pero estaban reprochándole al Señor lo que tenían en Egipto. Y Dios provee, ¿verdad? Porque Dios es maravilloso y provee. Les dio carne, les dio codornices en el desierto y les dio, ¿verdad?, el maná. Dice: y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Ahí están las maravillas, hermanos, de un Dios que provee en el desierto. ¿A quién? A su pueblo. A su pueblo el Señor le provee en el desierto, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que podamos nosotros estar atravesando. El Señor va a proveer en el desierto. El Señor va a dar cuidado a su pueblo en el desierto, ¿verdad? Recordemos ahí en el desierto de Refidim, cuando se encuentra el pueblo con el pueblo de Amalek, ¿verdad? Y viene este enfrentamiento y el Señor, ¿verdad?, respalda al pueblo de Israel. Cuando Moisés levantaba sus manos, ¿verdad?, el pueblo prevalecía, y cuando bajaba sus manos, ¿verdad?, Amalek prevalecía. Entonces Ur y Aarón levantan sus manos y los sostienen, y ponen unas piedras y sostienen las manos de Moisés hasta que les da la victoria sobre su enemigo. Entonces Dios cuida, Dios protege, hermanos, Dios alimenta, Dios guía a su pueblo. Y también en el desierto, hermanos, Dios perdona a su pueblo. Dios perdona a su pueblo. Si lo que nosotros estamos pasando es porque desobedecimos a Dios, porque obramos de una forma en que Dios no le agrada, en medio del desierto, ese es un lugar, hermanos, para pedirle perdón al Señor. En el desierto, el pueblo se hizo un becerro de oro. Cuando Moisés subió, ¿verdad?, el pueblo se hizo un becerro de oro y lo adoró, y le dijo, ¿verdad?, se dijo a sí mismo que ese ídolo los había sacado de Egipto, ¿verdad? Y el Señor los perdona. Usted debe saber la historia, si no, ahí está más adelante, ¿verdad? ¿Y cómo sucede esto? El Señor habla con Moisés y le dice: haré de ti una nación grande y voy a exterminar a todo este pueblo. Voy a acabar con ellos y de ti voy a sacar otra vez esa nación grande. Y viene Moisés e intercede por el pueblo. Ora delante del Señor y el Señor perdona al pueblo. Perdona, ¿verdad?, a la nación de Israel. Y les permite, ¿verdad?, cruzar a todos aquellos menores de 40 años, cruzar y llegar a poseer la tierra
prometida, ¿verdad? Aquella tierra que fluye leche y miel. Entonces en el desierto, hermanos, también hay perdón de parte de Dios para, ¿verdad? Llegar a tener otra vez esa relación más cercana con nuestro Dios. Y ya para concluir, hermanos, recapitulando un poco, en ese desierto, en esa situación, hay que reforzar más, ¿verdad? La relación con Dios. Hay que reforzar más, ¿verdad? Esa comunión con Dios. No alejarnos de Dios. El desierto no es para alejarnos, es para acercarnos a Dios y ver las maravillas que Dios hará en el desierto. Y esta frase me gusta, ¿verdad? Me gusta mucho. Dios, hermanos, a Dios le bastó una noche para sacar al pueblo, a Israel, de Egipto. En una noche sacó el pueblo de Egipto, Dios, pero al pueblo le costó 40 años para sacar a Egipto de su corazón, porque anhelaban Egipto, anhelaban la esclavitud, anhelaban la vida que antes tenían. Dios los saca en una noche y ellos tardaron 40 años en sacar a Egipto de su corazón. Dios les bendiga y espero que esta palabra haya sido de bendición para ustedes. Se despide su hermano en Cristo, Pastor Quirino Maldonado. Que la bendición del Señor, hermano, sea en su hogar. Y recuerde, si está atravesando un desierto, el Señor está ahí con usted en ese desierto, esperando que usted, ¿verdad?, voltee y le pida guía, le pida provisión, le pida cuidado y le pida perdón, si es el caso, en ese desierto en el cual usted puede estar atravesando. Bendiciones.